Capítulo 8. Ciudad Antigua. 6 horas de deambular finalmente valieron la pena. Sus músculos doloridos y su puro cansancio se convirtieron en una idea de último momento al ver un débil destello de luz en la distancia. No había duda de lo que estaba viendo. La luz del día y el aire fresco estaban a no más de unos cientos de metros de distancia y con ello el fin de navegar por el laberinto de túneles que era el Monte Luna. Por mucho que quisiera correr hacia la salida a toda velocidad, su mente prevaleció sobre el impulso. Puede que estuviera cansado, pero todavía no estaba lo suficientemente cansado como para perder todo el sentido común. El hecho de que se acercaran a una salida no significaba necesariamente que pudieran irse. Por lo que sabía, un escuadrón completo de Pokémon Rangers podría estar afuera. Ash inconscientemente bajó su mano derecha hasta su cinturón y adornó la parte superior de la Pokéball de Titán. Consideró brevemente liberar el tipo de roca con fines de exploración, pero decidió no hacerlo. Su equipo merecía un poco de descanso después de recorrer junto a él 5 horas y media del viaje de 6 horas hacia el norte hasta esta salida. Estaban completamente exhaustos cuando Ash decidió dejarlos descansar en éxtasis en lugar de dejarlos vagar por las cavernas con él. Ash se movió hacia la salida con la espalda apoyada en la fría piedra de la pared de la caverna. Esperaba que si se quedaba en las sombras no lo verían si había entrenadores de la liga patrullando cerca de la salida. Hizo una mueca y levantó la mano para protegerse los ojos de la brillante luz del mundo exterior. Sus ojos no estaban preparados para ningún tipo de luz brillante después de viajar a través de la interminable red de túneles de cuevas del Monte Luna. Poco a poco bajó la mano para dejar que sus ojos se acostumbraran a la luz antes de asomar la cabeza fuera de la cueva. Ash giró la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha. Si bien vio muchas cosas, desde caminos sinuosos hasta una pendiente pronunciada en la distancia y tenues nubes estratos en el cielo, no vio absolutamente ninguna señal de otras personas o Pokémon. La costa parecía estar despejada. Aquí va nada. Murmuró para sí mismo, dando tentativamente un acto de fe al dar sus primeros pasos fuera de la cueva. Tomó un respiro profundo. El aire fresco y fresco del mundo exterior fue un cambio bienvenido con respecto al aire a menudo estancado y viciado del Monte Mon. Sintió el calor de los rayos del sol en su rostro, lo que lo impulsó a sonreír de oreja a oreja. Era bueno volver a ser libre y estar vivo. Rápidamente desabrochó las Pokéballs sujetas a su cinturón. No podía ser el único en disfrutar del maravilloso clima y de su regreso al aire libre. Su equipo había pasado por la pesadilla del Monte Luna con él y era justo que pudieran experimentar el refrigerio de dejarlo atrás. Además, la compañía lo ayudaría a mantenerse despierto hasta que llegaran a un lugar decente para acampar. Ash gimió. Lo único peor que los músculos doloridos y el agotamiento tenía que ser la suciedad acumulada durante los días de viaje. El sudor de las interminables caminatas, carreras y esfuerzos empezaban a pasar factura. Incluso él estaba empezando a notar que su cabello se volvía grasoso y que el polvo y la suciedad persistían tanto en su cuerpo como en su ropa. Se rió para sus adentros ante el hecho de notar que se ensuciaba. Siempre detestó que su madre le ordenara bañarse o tirar la ropa a la lavadora. Pero ahora habría hecho cualquier cosa por una ducha caliente y la posibilidad de lavar la ropa. Era sorprendente cómo la gente parecía dar por sentadas las cosas simples de la vida. Estaba un poco sorprendido por lo sucio que se había puesto. En su mayor parte, limitó el entrenamiento del equipo a largas caminatas y prácticas de tiro utilizando rocas de la tumba de roca del Titán como objetivos aéreos. Si bien las caminatas no fueron un problema, aparentemente la práctica de tiro del equipo sí lo fue. Nunca se dio cuenta de cuánto polvo y suciedad podía levantar al usar Rock Tomb. Por otra parte, no fue necesariamente Titán quien usó Rock Tomb lo que provocó que se levantaran sedimentos. Aurora y Orión, enfriándose y calentándose simultáneamente con su hielo y fuego, habían provocado que las rocas se partieran debido a la rápida erosión y la repentina expansión y contracción de la roca. Al menos no importaría pronto, revisó su Pokénaz rutinariamente desde que dejó las cavernas del Monte Luna. Su viaje al norte y el camino que recorrió le llevaron de vuelta a la civilización. Rota se perfilaba en el horizonte. Fue bastante afortunado que pronto se detendría en una ciudad. No solo necesitaba desesperadamente poder limpiarse, sino que necesitaba provisiones. Le quedaban 2 comidas para él y un cuarto de bolsa de comida Pokémon para su equipo. Consumió sus suministros más rápido de lo que había previsto, en parte porque calculó mal cuánto durarían y en parte porque él y su equipo consumieron más. Rota y las carreteras que conducían a la ciudad residían en elevaciones más altas, más específicamente en la cordillera Guardián, algunas de las montañas más al norte de Kanto.
Kilómetros y kilómetros de sinuosos caminos de grava a través de las montañas eran agotadores y la cantidad de energía que gastaban les hacía necesario comer más. Tampoco ayudó que tendieran a detenerse más debido al aire más fino, lo que les hacía fatigarse más fácilmente y comer bocadillos durante los períodos de recuperación. Necesitaba desesperadamente detenerse en un pueblo y reabastecerse de suministros. Solo esperaba que en Rota tuvieran tiendas decentes y que no todo fuera demasiado caro. Cuanto más se acercaba a Rota, más definida se volvía la ciudad. Lo que antes habían sido siluetas distantes, ahora tenían detalles y lo que vio lo dejó sin aliento. Rota era hermosa y parecía sacada de las páginas de un libro de cuentos. Toda la ciudad estaba pavimentada con adoquines, lo que la diferenciaba de las ciudades modernas con carreteras asfaltadas. Varios edificios enormes, que se parecían mucho a los castillos de los cuentos de hadas, se alzaban sobre el resto de la ciudad. No es que el resto de la ciudad fuera a quedarse atrás, incluso las tiendas y casas de Rota se construyeron un poco más altas y más grandes que lo que era estándar en otras ciudades más pequeñas de Kanto como Rota. El uso de piedra blanca y techo de tejas marrones mostró las influencias distintivas de Kalosian y Kalarian en la arquitectura de Rota. Le hizo preguntarse por qué Rota copió esas regiones considerando que la ciudad estaba ubicada en Kanto. ¿Colonización? ¿Exploradores? ¿Asentamientos? Tenía que haber alguna explicación lógica. Definitivamente lo investigaría una vez que llegara al centro Pokémon. Ciertamente tenía muchas cosas que investigar una vez que llegó al centro Pokémon. El agua en las afueras de la ciudad, el edificio en la distancia y, más que nada, tenía que investigar el enorme árbol que eclipsaba incluso las montañas mismas. Nunca había visto nada parecido. El árbol surgió de las montañas y sus ramas más altas se extendían hasta las tenues nubes que tocaban el cielo. Las hojas esmeralda del árbol brillaban con resplandor y emitían un aura de sustento que nunca antes había visto. Aceleró el ritmo y encontró una oleada de adrenalina alimentada por la creciente anticipación de la investigación y exploración que se avecinaba. Cuanto más rápido llegara a su destino, antes podría explorar. Ash entrecerró los ojos y se llevó una mano a los ojos para protegerlos. La luz del sol se reflejaba en las ventanas de cristal de una enorme catedral debido a la posición del sol en lo alto. No pudo evitar mirar las enormes agujas en la parte superior del edificio que apuntaban hacia el cielo. Sus ojos rápidamente se alejaron de la catedral hacia el resto de la ciudad. Muchas de las casas eran grandes mansiones que recordaban las propiedades de la nobleza en la antigüedad. Todas las tiendas prácticamente estaban alineadas entre sí en grandes franjas de escaparates. Los grandes escaparates permitían a los viajeros mirar dentro de la tienda y ver los productos en la misma. De vez en cuando, un toldo colgaba sobre varias de las entradas y fachadas de las tiendas. El fuerte pitido y el obturador de las cámaras junto con el sonido de la campana de la catedral lo sacaron de sus pensamientos. Ash claramente no era el único que contemplaba las vistas si la multitud reunida en la calle era una indicación. Parecía que Rota era una atracción turística bastante popular, a juzgar por los fotógrafos aficionados que tomaban fotografías de los edificios y tiendas. A pesar de lo pequeña que era, Rota estaba animada y ocupada. El golpeteo de los pasos sobre el adoquín, las risas de la multitud y la charla interminable de la gente le hicieron sonreír. Fue agradable estar de regreso en la civilización y ver y escuchar a la gente nuevamente. Ash zigzagueó a través de la creciente multitud de personas. La cantidad de gente que salía a las calles parecía estar aumentando y el espacio entre ellas se redujo sustancialmente. Ash se estremeció. El espacio limitado le trajo recuerdos incómodos de los estrechos túneles del Monte Moon y del incidente en Peuter. No pudo evitar sentirse sofocado hasta cierto punto. Rápidamente se deshizo de esos pensamientos cuando recibió un codazo en las costillas de un transeúnte rápido que apuntaba con su cámara a cada edificio y punto de referencia que veía. Miró de reojo al hombre por chocar con él, pero su mirada fue ignorada ya que el fotógrafo estaba claramente más obsesionado con su cámara que hacia dónde se dirigía. Un golpe de un viajero inconsciente rápidamente se convirtió en 2 y luego en 3, que pronto se convirtieron en 4 y 5. Le resultó difícil no recibir un codazo o ser empujado a un lado por compradores demasiado entusiastas y turistas emocionados. Se abrió paso entre la multitud, incluso ganándose algunas miradas de la gente. Él puso los ojos en blanco. Si el resto de personas en las calles no tenían reparos en empujar y empujar, él tampoco lo tendría. Además, podía ver el centro Pokémon a lo lejos. No estaba dispuesto a dejarse arrastrar por la multitud y terminar en otro lugar que no fuera el centro Pokémon.
Su disfrute de las multitudes duró poco y empezaba a cansarse de todos los turistas. Definitivamente disfrutaría más de Rota cuando no lo empujaran turistas demasiado entusiastas y un descanso en el centro Pokémon le permitiría explorar Rota en un momento más oportuno. Desafortunadamente, el centro Pokémon parecía ser más de lo mismo. No habría forma de escapar de los turistas. Un hombre que tropezaba se paró frente a la puerta, bloqueando la entrada al centro Pokémon. Se pasó la mano por el cabello despeinado mientras se tambaleaba hacia Ash. El entrenador hizo una mueca ante el olor a alcohol en su aliento. Solo espera y verás, ellos se ríen como mamá ahora, pero todos ven. El hombre arrastraba las palabras, tambaleándose hacia atrás y accidentalmente derramando alcohol en su sudadera y pantalones deportivos. Un segundo tipo con pantalones deportivos y una camiseta sin mangas sacudió la cabeza mientras arrastraba al hombre lejos de la entrada y lejos de Ash, dándole al entrenador una mirada de disculpa. TCH, ese será el día. Como si alguien estuviera temiendo a ese gusano rosado. Que te jodan, aldeano al revés. Audino es un dios, y vivirá para siempre. Escupió el borracho. Ash rápidamente pasó junto a ellos para entrar al centro Pokémon. Miró por encima del hombro preguntándose si debería involucrarse, pero lo pensó mejor. Es mejor no involucrarse en algunas cosas en este mundo. Se acercó al mostrador del centro Pokémon y esperó en la fila para dejar a su equipo para un chequeo de rutina. Ash tocó la pantalla táctil de su Pokénav y abrió la aplicación del navegador web. Ahora era un momento tan bueno como cualquier otro para comenzar su investigación sobre Rota porque, a juzgar por la longitud de la línea, le esperaba una larga espera. Ash sorbió una última cucharada de tempura soba y sonrió. La sopa caliente fue un cambio refrescante con respecto a los sándwiches y pizzas envasados que había estado comiendo mientras estaba de viaje. A juzgar por los tazones vacíos, su equipo había terminado sus comidas ya que la enfermera Joy había autorizado a su equipo y todos tenían el estómago lleno, podía crear y discutir algo parecido a un horario a seguir mientras estuvieran en Rota. Todavía les quedaba una tarde entera para quemar antes de que se pusiera el sol. Por muy cansado que todavía estuviera, Ash no era capaz de dormir cuando todavía había luz del día. Miró alrededor de la habitación a su equipo disperso por la habitación. Orión se acurrucó sobre una alfombra descansando, algo raro para el Ponita, con su melena ardiente atenuada a un parpadeo muy débil para evitar prender fuego a cualquier cosa a su alrededor. Aurora se dejó caer en la cama, acurrucándose en el mar de almohadas junto a la cabecera de la cama. Titán mordisqueó el borde de su plato de comida y rompió un trozo del plato solo para inmediatamente escupirlo con disgusto. Ash alejó el plato de Titán, provocando una mirada fulminante de Titán. Eso no es algo para comer. Orión dejó escapar un relincho divertido, lo que provocó una mirada asesina de Ash que hizo que la Ponita se quedara en silencio, aunque solo fuera por un momento. No es gracioso. ¿Quién sabe lo que el plástico le hace al orbitar? No puede ser bueno para ellos. Podría impedir su crecimiento o algo así. Titán pisoteó el suelo y gruñó con impaciencia, haciendo un pequeño berrinche porque le quitaron el plato y trató de quitárselo a Ash. ¿Puedes ayudarme, Orión? Orión resopló, aparentemente ignorando el pedido de ayuda de Ash a favor de ver cómo se desarrollaba el enfrentamiento. Es bueno saber que te estás riendo de mí en lugar de respaldarme, ¿qué líder eres? Ash se quejó. Rápidamente giró la cabeza y miró a Aurora. Dile que esto no tiene gracia. Ayúdame a restaurar el orden aquí. Aurora asomó la cabeza para ver lo que estaba pasando solo para dejarla caer sobre una almohada. Estaba demasiado cansada y demasiado llena por la comida para involucrarse en algo tan trivial como esto. Ash gimió. Parece que estaba solo para esto. El entrenador aflojó su agarre y tiró menos del plato de comida para adormecer a Titán con una falsa sensación de complacencia antes de quitarse el plato de plástico para que no pudiera intentar comer más. Siempre existía la posibilidad de que el cuenco de plástico fuera un gusto adquirido. Ash metió el plato de comida descascarada en su mochila junto con los otros tazones y cerró la bolsa. Miró a su equipo nuevamente, concentrándose específicamente en sus compañeros mayores. ¡Qué vergüenza, ignorándome mientras necesitaba tu ayuda! Hizo un puchero juguetonamente. En serio, muchachos, todavía quiero hablar sobre cuáles son nuestros planes mientras estemos en Rota. Investigué bastante antes y compilé una lista de lugares para explorar en Rota. Tenía curiosidad por saber si tenían alguno. Preferencias sobre lugares para visitar. Ash dejó su lista de atracciones turísticas de Rota en el suelo y la señaló, lo que provocó que Aurora se animara al no poder ver la lista.
El Alolan Vulpix gimió, saltó de su lugar y saltó de la cama. Ella no iba a perderse esto. Ash resopló cuando Aurora corrió hacia el grupo y se sentó a su lado. Supongo que estamos todos aquí. Se rió antes de centrarse en el tema en cuestión. En realidad, hay muchas cosas que ver aquí. Rota tiene una biblioteca muy grande. También está el lago Cameron que rodea el Palacio Cameron y se encuentra en las afueras de la ciudad. Y para los aventureros, el árbol del comienzo se encuentra mucho más allá de las afueras de Rota y mucho más allá del Palacio Cameron. Ash tachó parcialmente el árbol de los comienzos de la lista de lugares. Orión resopló e inclinó la cabeza. Sé que lo puse en la lista, pero no creo que podamos explorarlo por completo. Se necesita un permiso de los funcionarios de Rota para visitarlo. Pero mientras no nos dirigimos hacia el árbol en sí, probablemente podamos entrenar en las montañas y bosques en el camino hacia el árbol. Estaba pensando que deberíamos repasar la estrategia y entrenar para prepararnos para el gimnasio Cerulean mientras estemos aquí. Creo que eso es lo más importante en este momento, pero no quiero que esto sea solo un negocio. Deberíamos disfrutar de las cosas mientras estemos aquí. ¿Qué piensan ustedes? Titán miró de un lado a otro a sus compañeros de equipo mayores, cediendo ante ellos y esperando sus respuestas. Aurora asintió con la cabeza y Orión golpeó el suelo con sus cascos con entusiasmo, provocando un gruñido entusiasta de Titán. ¿Algo en particular que crean que quieran visitar primero? Aurora se volvió hacia los demás, lo que provocó un grupo improvisado entre ellos para deliberar. Un breve intercambio de quejas, resoplidos y ladridos suaves rápidamente resultó en que Aurora saliera del grupo y se pusiera de pie sobre la lista de eventos y destinos que Ash hizo. Aurora empujó el papel con una pata, señalando la biblioteca. Ash levantó una ceja ante su elección. No esperaba que el grupo decidiera visitar la biblioteca primero, aunque sus compañeros más antiguos parecían disfrutar de la historia y les gustaba aprender. Y Titán estaría de acuerdo con lo que los otros dos tuvieran en mente. Frunció un poco el ceño ante ese pensamiento. Titán necesitaba tomar sus propias decisiones por sí mismo, aunque supuso que eso llegaría con el tiempo. De todos modos, probablemente a todo el grupo le vendría bien la lección de historia. Aprender más sobre Rota no puede ser malo y qué mejor manera que a través del tesoro de conocimiento que son los libros. Muy bien, entonces es la biblioteca. Dame unos 30 minutos para limpiarme y iremos a revisar la biblioteca. Ash jadeó, con la boca abierta al ver la biblioteca. Era solo otra vista a la que las imágenes no le hacían justicia. Los matices de la arquitectura calosiana eran evidentes debido a los picos de terracota exclusivos del estilo gótico calosiano junto con las enormes y numerosas vidrieras esmeriladas. Sobre la entrada colgaban arcos de piedra arenisca. La biblioteca se parecía menos a una biblioteca y más a una catedral o un monumento. Supuso que era solo eso. La biblioteca Aaron Memorial estaba destinada a ser un monumento y una reliquia en honor al guardián que una vez protegió Rota. Ciertamente no repararon en gastos en su construcción. Y si de alguna manera olvidaste a quién estaba dedicada la biblioteca, las enormes estatuas frente al edificio te sirvieron como recordatorio. Un hombre alto, elaborado en plata, se alzaba sobre los escalones con un cetro elaborado en bronce en alto en su mano derecha, similar a una regla. La capa que llevaba a la espalda estaba esculpida como si ondeara al viento y el guardián de Rota ofrecía una agradable sonrisa a los transeúntes. Ash se giró para mirar la estatua canina bípeda moldeada en plata frente al hombre. El Pokémon miró a los visitantes con una mirada cautelosa y se mantuvo firme. Una bola de zafiro representativa del aura que ejerció en vida se encontraba en su palma. El ojo derecho de Ash se movió inconscientemente y su estómago se revolvió. Sir Aaron y Lucario le recordaban demasiado a Haruko y su equipo, o más específicamente a sus estatuas. Una nariz fría le dio un codazo en la pierna, instándolo a continuar mientras ella subía y bajaba las escaleras. Le sonrió a Aurora y tentativamente subió las escaleras y entró en la biblioteca. Era un poco extraño no tener a los demás cerca, pero solo porque la biblioteca permitiera Pokémon no significaba que fuera a probar los límites de la regla. Las llamas de Orión y Titán probablemente no disfrutarían estar cerca de otras personas, especialmente si estuviera lleno de gente. Se aseguraría de tomar muchas fotografías para el resto del grupo. Mantuvo la puerta abierta para Aurora una vez que llegó a la entrada y ella entró al vestíbulo con él. La biblioteca era tan opulenta por dentro como por fuera. No pudo evitar mirar a su alrededor. Le llamaron la atención los destellos de cuarzo incrustados en el suelo de baldosas de granito. Ash se arrodilló para mirar más de cerca.
No había visto nada parecido antes. Diminutas motas de cuarzo brillaban con la luz que se reflejaba en las baldosas de granito moteadas. Aurora le dio un codazo en la pierna con su nariz helada y miró al techo. Miró hacia arriba, hacia el techo abovedado que se encontraba encima de él. Sus ojos se abrieron al ver los murales que representaban a un gran ejército de hombres con armas en la mano marchando junto a Pokémon indistinguibles, en contraste con un desafiante Sir Aaron y su Lucario parados frente a un castillo. ¿Una última resistencia de algún tipo? Era la única conclusión que podía sacar de la escena, especialmente si la postura firme y la determinación inquebrantable de Aaron y Lucario eran una indicación. Ahora realmente necesitaba investigar lo que pasó. Solo conocía la esencia absoluta de la historia de Sir Aaron desde sus días escolares. Algo así como que Sir Aaron fuera un guardián que dio su vida por rota contra un ejército masivo. Nunca explicaron mucho en la escuela el papel del guardián en la historia, aparte de su sacrificio. Después de todo, esa era parte de la razón por la que estaba aquí, para aprender más sobre Rota. ¿Sabes? Todas estas representaciones de Sir Aaron y su Lucario me hacen sentir curiosidad por los eventos reales. ¿Y tú? Preguntó Ash, mirando a su compañero de biblioteca. Aurora asintió. Ash le indicó a su titular que lo siguiera y continuó por el vestíbulo. Pasó por delante de unas vitrinas con maquetas miniaturizadas que representaban a Rota y las echó un vistazo. Ciertamente tenía que darle crédito al personal por su precisión y atención al detalle. Cada tienda, catedral y punto de referencia estaban en el lugar donde los había encontrado cuando llegó. Incluso un pequeño palacio Cameron y el árbol del comienzo surgían en la distancia. Se detuvo un momento para echar un vistazo al mostrador de servicio y consideró brevemente preguntarle a un bibliotecario dónde encontrar libros sobre la historia de Sir Aaron y Rota. Las largas filas de personas en el mostrador de información que casi se extendían por toda la sala le hicieron reconsiderar esa idea. Aurora estaba atrayendo la atención de los curiosos y él no estaba interesado en esperar en otra larga fila. Las líneas consumían el tiempo que podía estar leyendo. Siempre podía encontrar libros por sí mismo buscándolos en la computadora de la biblioteca. Pasó las líneas en el mostrador de información hacia la pila y una sala aparentemente interminable de libros. Aurora ladeó la cabeza y gimió de anticipación. Ash respiró hondo. No había visto tantos estantes de libros en un solo lugar desde que visitó la biblioteca en Celadón. Toda la habitación era prácticamente un mar de estanterías. Ciertamente explicaba por qué el edificio de la biblioteca era tan grande. Estaba prácticamente salivando por la cantidad de material que explorar y rápidamente se encontró distraído por un estante de lanzamientos recientes frente a él. Hojeó los libros en busca de novedades interesantes, ignorando las interminables novelas románticas y de misterio en busca de novelas biográficas y de no ficción. Sonrió al encontrar lo que estaba buscando. Antes de que él partiera en su viaje, hubo rumores de que el profesor Birch y el profesor Elm escribieron nuevos libros. Extendió la mano, cogió un libro, La diversidad de la naturaleza, y hojeó su contenido. Si estuviera en casa y tuviera tiempo libre, definitivamente habría pasado el resto del día leyendo el libro de Birch. Pero la información sobre los hábitats de Pokémon probablemente no le sería de mucha utilidad actualmente. Dejó el libro y tomó el libro que estaba al lado. Storm Taming. Ash hojeó el libro después de revisar el índice y se detuvo en el capítulo sobre advertencia de nieve. Definitivamente le echaría un vistazo a este. La información sería útil en el futuro ya que él y Aurora aún tenían que dominar Snow Warning. Un suave gemido y un toque frío en la nariz de Aurora desviaron su atención del libro. El Alolan Bullpix le gruñó y miró hacia los otros estantes. Lo sé, me estoy desviando. Él gimió. Aurora le gritó y salió corriendo en busca de las terminales de la computadora. Espera, yo ya voy. Ash refunfuñó, persiguiendo al tipo de hielo. Se supone que esto es una forma de relajarse y matar el tiempo, no de una carrera frenética. Aurora ignoró el comentario y corrió aún más rápido hasta el punto de que ni siquiera podía soñar con seguir el ritmo. Ash negó con la cabeza. Nunca la había visto tan excitada como ahora. Un entusiasmo de esta naturaleza era generalmente cosa de Orión. Ella realmente debía haber estado esperando con ansias su investigación en la biblioteca. Ash se tambaleó de un lado a otro mientras se dirigía hacia la sala de lectura con una enorme pila de libros acuñados en sus brazos. No les había llevado mucho tiempo encontrar mucho material para leer, pero llegar a un lugar para leerlo era un problema. Un poco de exploración les hizo decidirse por una sala de lectura en el segundo piso de la biblioteca. ¿Ya llegamos? No puedo ver por encima de esto.
Él casi se quejó. La escalera había sido mucho más agotadora de lo que pensaba. Aurora se quejó, claramente un no. Ella volvió a ladrar, lo que le impulsó a seguir el sonido del ladrido estridente hasta otra habitación. Un suave aullido le hizo dejar los libros y echar un vistazo a la habitación que lo rodeaba. Finalmente llegaron a la sala de lectura. La habitación no solo estaba aislada, sino que también había sillas suaves para sentarse y mucha luz debido a los candelabros dorados que rodeaban la habitación y la luz del sol que entraba por las ventanas. Ash se dejó caer en una de las sillas marrones y cruzó la pierna derecha sobre la izquierda. Agarró el primer libro de la torre de libros a su lado y lo abrió en el índice. Supuso que la colonización de Rota era un buen punto de partida para comprender el lugar. Aurora le golpeó el pie con la pata para llamar su atención y se quejó. Se rió del tipo de hielo que lo miraba fijamente. Ash revolvió el pelaje de su cabeza. Sí, te leeré las partes buenas. Le aseguró. Si quieres, incluso podemos leerlo juntos. Aurora aceptó la invitación y se arrojó sobre el apoyabrazos de la silla antes de subirse al respaldo de la silla. Las patas delanteras de Alolan Vulpix se resbalaron tratando de mantener el equilibrio. Ash hizo una mueca cuando unas garras afiladas se clavaron en su hombro mientras lo usaba para mantener el equilibrio. Buen lugar para observar, ¿eh? Ash gimió. Aurora cambió su peso para equilibrarse usando el respaldo de la silla para sostener la parte posterior de su cuerpo y el hombro derecho de él para sostener la parte delantera de su cuerpo antes de asentir. Ash puso los ojos en blanco. Simplemente no hay garras, ¿vale? Él suspiró. Aurora asintió y golpeó la página del libro con su pata delantera. Sí, estoy empezando. Gruñó. Una historia de 3 civilizaciones, capítulo 1, comenzó Ash, tomándose un momento para aclararse la garganta. Rota es una de las civilizaciones más antiguas de la historia, y algunos historiadores creen que se estableció incluso antes de la meseta índigo. Sus influencias culturales son algunas de las más singulares del mundo debido a que no solo presenta tradiciones de su propia herencia, sino también de la de Galar y Kalos, que la colonizaron y establecieron la ciudad. Aurora inclinó la cabeza, provocando una risa de Ash. Sí, lo sé, yo tampoco lo habría adivinado, pero explica el estilo arquitectónico. Aurora asintió y Ash continuó donde lo dejó. Tenían mucho material que cubrir. Ash se frotó las sienes con la esperanza de aliviar algo de la presión de su cada vez más intenso y punzante dolor de cabeza. Cerró el libro en su regazo y lo añadió a la creciente pila de obras que había hojeado en busca de información. A juzgar por los ojos caídos de Aurora, el Alolan Vulpix estaba tan fatigado como él. Habían cubierto innumerables páginas de historia y la investigación que enviaron los llevó de un libro a otro para obtener detalles adicionales. Él y Aurora leyeron de todo, desde la colonización galariana y calosiana de Rota hasta los comerciantes que descubrieron ricos depósitos minerales y el surgimiento de una economía basada en las exportaciones. Leyeron sobre los intentos de los territorios anteriores a Índigo de invadir Rota por sus recursos y, debido a la búsqueda de Mew, el legendario podría usarse como herramienta de guerra contra los enemigos. Leyó sobre cómo los guardianes de Laura servían como protectores de Rota y se dedicaban como guardianes de Mew. Cubrió la paz entre Rota y el primer campeón y la desaparición del último campeón de los grandes guardianes de Laura cuando las facciones contra Aruko declararon la guerra a Rota por no unirse a ellos. Quedó bastante impresionado con su velocidad de lectura. Cubrieron alrededor de 100 años de historia en cuestión de horas, incluso si no leyeron la mayoría de los libros en su totalidad y solo cubrieron la información más relevante sobre Rota. Todo el estudio le recordaba un poco a la escuela y sus interminables conferencias. No había estudiado mucho desde que el profesor Oak era su maestro. Detuvo su viaje al pasado y se volvió a concentrar en los 2 últimos libros que aún no había tocado. Todavía había 2 cosas más que necesitaba saber. Abrió otro libro sobre guardianes de Laura y hojeó las páginas en busca de información adicional sobre su entrenamiento. Múltiples fuentes sobre los guardianes de Laura contenidas en otros libros afirmaron que los guardianes perfeccionaron sus habilidades físicas y las habilidades físicas de sus Pokémon más allá de lo que se creía posible. Si bien dudaba que alguna vez implementaría completamente todo el régimen de entrenamiento de los guardianes de Laura, ya que gran parte parecía ir de la mano con el aprovechamiento de las habilidades de Laura, imaginó que estudiar más sobre sus costumbres y entrenamiento le daría una idea de la fuerza avanzada. Entrenamiento de velocidad y perfeccionamiento de la técnica.
Para aprovechar al máximo a Orión y Titán, necesitaría saber formas de trabajar en sus habilidades físicas y, para hacerlo, necesitaba algo más que los conceptos básicos proporcionados en los vídeos de entrenamiento de fuerza disponibles en línea y en la Pokédex. Sonrió un poco cuando tropezó con la información que estaba buscando y comenzó a tomar notas en su Pokénaz, lo que provocó una mirada de Aurora. El tipo hielo se inclinó hacia adelante para verlo mejor mientras Ash alternaba entre mirar las páginas del libro y tocar la pantalla táctil de su Pokénaz. Aurora, estoy tratando de tomar notas y no lo estás poniendo fácil. Se quejó, haciendo una leve mueca. El tipo de hielo no solo había estado restringiendo el flujo sanguíneo en su brazo y hombro, sino que la fría temperatura de su cuerpo prácticamente había dejado su brazo entumecido. Aurora cambió su peso para aliviar el peso sobre él y sus garras, sin darse cuenta, pincharon su brazo para que no se moviera. Estaba agradecido por el entumecimiento del frío que le impedía sentir sus garras clavarse en él. Aurora gimió y señaló el libro con su pata. Son cosas de batalla, muchas cosas de entrenamiento. Creo que será útil para Orión y Titán. Aurora ladeó la cabeza. Sí, hay todo tipo de conocimientos sobre el entrenamiento de los guardianes del aura. Pensé que todo ese entrenamiento suyo tenía que ser medio decente si sus filas podían contener a las fuerzas del ejército invasor. Significa que eran fuertes, ¿verdad? Aurora asintió antes de centrar su atención en el último libro que le quedaba del montón de material de estudio. Ese será más de tu velocidad, ya que creo que puede ayudarte a mejorar tu entrenamiento. Se trata del clima y de técnicas Pokémon relacionadas con el clima. Cuanto antes me dejes terminar mis notas sobre antes podré comenzar con la investigación del profesor Olmo. Aurora saltó de su posición al suelo, asegurándose por completo de que su brazo estuviera restringido en lo más mínimo. Lo que sea que lo ayudó a completar sus notas más rápido y les permitió concentrarse antes en la investigación. Ash levantó una ceja solo para que Aurora le gruñera con impaciencia y mirara su Pokénaz. Estoy trabajando en ello. Él se quejó. Aurora sonrió y se sentó satisfecha por un trabajo bien hecho. Ash negó con la cabeza. Y pensó que Orión era el más impaciente de su grupo. El tiempo de juego había terminado. Tenía la información que necesitaba de la biblioteca y el equipo estaba bien descansado después de una buena noche de sueño en un centro Pokémon. Músculos doloridos y sudor eran lo que les esperaba en los días y semanas venideros. Era hora de trabajar duro y mucho. El equipo tenía un largo camino por mejorar antes de estar listo para enfrentarse al Cerulean Gym. Su batalla contra Gary reveló que a pesar de su conocimiento de los libros, todavía tenía mucho que aprender. El equipo de Gary estaba más pulido que el suyo. Podían actuar independientemente de su entrenador en las batallas y habían trabajado en técnicas especializadas afinadas. En cierto modo, Ash estaba agradecido por la pérdida porque lo motivó y le reveló en qué necesitaban trabajar. Estarían listos para su próximo oponente. Demasiado lento, Aurora, Titán. ¿No ves que Orión se queda atrás? Reprendió, señalando al Ponyta muy por delante del grupo. No es una comparación justa ya que Ponyta fue creada para correr, pero no estaba destinada a serlo. El propósito era puramente motivacional. Tienes que ser más rápido si quieres seguir el ritmo. Titán lo fulminó con la mirada y gruñó de frustración. Odiaba correr. Si la mirada irritada en el rostro de Aurora era una indicación, al tipo de hielo tampoco le gustaba mucho, pero superó su cansancio y aceleró el paso para adelantarse mucho a Ash y Titán. Ash aplaudió con entusiasmo y corrió más rápido para seguir el ritmo de Aurora. No me abandones. Solo nos queda un poco más por recorrer y vamos a dar lo mejor de nosotros. Gritó Ash, doblando una esquina y saltando sobre algunas raíces de árboles que sobresalían del suelo. Titán refunfuñó y gruñó, pero obedeció de todos modos y aceleró el paso. No era un velocista en absoluto, aunque evidentemente llevaba segunda marcha. Miró por encima del hombro para calcular la distancia que habían recorrido. Rota, por no hablar del Palacio Cameron, que estaba más cerca de su ubicación, era un punto en el horizonte. Miró su Pokénaz. Parecía que terminarían en un tiempo de 7 horas y media. Sintió que su corazón se llenaba de orgullo. No estaban ni cerca del tiempo objetivo que esperaba, pero aún así estaba orgulloso de su equipo. Su equipo lo estaba dando todo y eso era lo que importaba. Ganarían velocidad con el tiempo y la práctica. Para eso era este ejercicio. Su equipo necesitaba ser más rápido y mejorar su resistencia. Correr largas distancias podría ayudar con ambos. En el horizonte se veía un gran claro en el bosque. Estaban casi en su destino.
Técnicamente, Orión ya estaba allí y galopaba por el claro formando un largo óvalo. Pero no se trataba tanto de pasar por Orión como de llegar a su destino como grupo. Aurora encontró una última marcha que había estado guardando durante el largo recorrido y corrió hacia el claro dejando a Ash y Titán en el polvo. Volvió a mirar a Titán. Parece que ahora solo somos tú y yo. Titán tropezó con una raíz y cayó al suelo con un ruido sordo. Ash se dio la vuelta para comprobar el tipo de roca. ¿Estás bien? Titán dejó escapar un gruñido forzado y luchó por levantarse. La larga carrera de maratón le había quitado todo. Sé que estás cansado. Yo también estoy cansada, pero ya casi llegamos. No me abandones. Exclamó Ash, girándose para ayudar al Larvitar a ponerse de pie. Titán miró hacia adelante, a sus compañeros de equipo que lo esperaban en el claro del bosque y lo animaban. Él gruñó y se obligó a ponerse de pie. Ash no pudo evitar sentirse orgulloso del miembro más joven del grupo. Por muy tímido que pudiera ser a veces, Titán mostró una vena obstinada y una determinación que recuerda a la de Orión. Se negó a que sus compañeros lo dejaran atrás. El Larvitar dio un paso y luego otro antes de encontrarse en un sprint, al menos uno para los estándares de su especie. Ash trotó junto a Titán. Solo un poco más. Aurora ladró con entusiasmo, pidiéndole a Titán que no se rindiera. A pesar del dolor en su cuerpo y el puro cansancio, el tipo de roca avanzó hasta llegar al claro del bosque. Titán gimió y cayó hacia adelante con un ruido sordo, disfrutando de haber terminado la carrera. Apenas tuvo 2 segundos para relajarse antes de atacar a Orión. El tipo fuego se abalanzó sobre Titán en broma y aterrizó sobre él. Titán se cubrió con Iron Defense presa del pánico, pero Orión lo tomó por sorpresa y se abalanzó sobre él. Aurora le gruñó a Orión, lo que hizo que se dispersara antes de empujar a Titán para ayudarlo a ponerse de pie. Orión relinchó y caminó frustrado por la reprimenda de Aurora. Ash lo fulminó con la mirada por haber sorprendido a Titán, reforzando el liderazgo de Aurora, solo frustrando más al tipo fuego. Él ignoró la rabieta. Buen trabajo muchachos, fue un viaje largo. Casi 12 millas y media hasta el claro del bosque aquí. Repetiremos esta carrera todos los días durante las próximas 2 semanas. Quiero que estemos listos y en óptimas condiciones para el gimnasio Cerulean. Aurora y Orión asintieron mientras Titán miraba a Ash con temor en sus ojos. Claramente no le gustaba correr, no es que Ash realmente pudiera culparlo. Estaba luchando contra las ganas de vomitar por el esfuerzo excesivo, pero tenía objetivos mucho más largos en mente. Un poco de dolor y agotamiento valían la pena por cada fuerza obtenida de ellos. Necesitaban hacerse más fuertes. Necesitaban ir más rápido. Necesitaban poder sobrevivir a un oponente en una guerra de desgaste. Ya fuera Orión, Aurora o Titán, sus compañeros de equipo estarían físicamente listos para enfrentarse a cualquier cosa que Gary enviara para luchar contra ellos. Ash arrojó su mochila al suelo y la abrió para agarrar los tazones de comida de su equipo. Vamos a almorzar y descansar un poco, pero después del almuerzo volvemos al trabajo. Tenemos mucho trabajo que hacer. Ash respiró hondo. Había muchas cosas en las que necesitaban trabajar antes de estar listos para cualquier desafío real, ya fuera el gimnasio que les esperaba o Gary Oak, pero esas cosas podían esperar un momento. Por ahora necesitaban tomarse un respiro. Con toda la comida empacada del almuerzo, finalmente pudieron comenzar a entrenar. Ash miró alrededor del claro del bosque. El lugar era un campo de entrenamiento tan excelente como anticipó cuando lo vio en el mapa. El claro tenía terreno plano y mucho espacio para practicar ataques sin tener que preocuparse por el daño. Miró su Pokénaf y hojeó sus notas por última vez para memorizar los detalles antes de hacer un gesto al equipo. Aurora notó el sutil movimiento de la mano y le ladró al grupo, llamándolos. Titán terminó una piedra que había recogido para comer y se acercó arrastrando los pies para unirse a ella. Orión arrojó una última y débil llama al aire antes de desviar su atención de su aliento de fuego hacia el grupo. Muy bien, sé que hablé un poco sobre lo que vamos a hacer anoche, pero quiero repasar todo de nuevo. Señaló a Orión y Titán. Ustedes estarán conmigo, vamos a comenzar con algunos ejercicios de fuerza y acondicionamiento. Titán soltó un gruñido reacio mientras Orión expresaba su entusiasmo con un relincho de júbilo. Ash rápidamente se volvió hacia Aurora y señaló el Alolan Vulpix. Aurora, comenzó Ash. ¿Recuerdas lo que te leí del libro de Elm sobre advertencia de nieve? Vamos a comenzar con eso. Es posible que no estés ni cerca de estar preparado para el aspecto de cambio de temperatura a gran escala que implica enfriar el aire a tu alrededor para cambiar el clima y congelar la humedad.
en el aire, pero deberías poder bajar la temperatura de tu cuerpo para congelar el suelo debajo de ti. Ash hizo una pausa momentánea para recuperar el aliento ante el incesante aluvión de palabras. El Cerulean Gym tiene una piscina. Si puedes bajar la temperatura de tu cuerpo lo suficiente como para que el agua se congele debajo de ti, podemos crear una ventaja en el terreno. Él continuó. Aurora se animó ante la idea. Concéntrate en enfriar tu cuerpo y el aire que te rodea. Si enfrías tu cuerpo lo suficiente y el aire está lo suficientemente frío, el agua y la humedad a tu alrededor deberían congelarse. Aquí, ¿qué tal un ejemplo? Ash buscó en su bolsillo su botella de agua y desenroscó la tapa de la botella, vertiendo agua en el suelo hasta que estuvo completamente saturado. Aurora ladeó la cabeza por curiosidad. Si lo haces correctamente, el agua del suelo se congelará. Él explicó. Aurora gritó en reconocimiento y corrió hacia el charco de agua para comenzar. Se volvió hacia Titán y Orión y les indicó que lo siguieran, alejándolos del lugar de entrenamiento de Aurora. Titán, necesito 2 de los trozos de tierra más grandes que puedas hacer. Dijo, señalando el suelo. Titán gruñó afirmativamente y hundió sus mandíbulas en el suelo para agarrar la mayor cantidad de tierra que pudiera. Rápidamente repitió el proceso nuevamente y en cuestión de segundos 2 enormes rocas se alzaron ante Titán. Orión resopló y le dio a Ash una mirada incrédula. Hay un propósito para esto, Orión. Vamos a trabajar en tu fuerza. Tú y Titán tenéis conjuntos de habilidades diseñadas para mucho combate físico cuerpo a cuerpo. El entrenamiento de fuerza te ayudará a aprovecharlo al máximo. Él explicó. Como les leí anoche, los guardianes del aura solían correr con pesas alrededor de sus brazos y piernas para desarrollar resistencia física y desarrollar músculos. Solían levantar rocas enormes para fortalecerse. Impartieron estos ejercicios de fuerza a sus Pokémon como bueno, para hacerlos más fuertes. Puede que no tengamos el equipo para hacer exactamente lo que ellos hicieron, pero esta es la mejor opción. Quiero que ambos empujen estas rocas a través del claro 3 veces. Titán le refunfuñó a Ash e incluso Orión parecía perturbado por la idea de hacer rodar la pesada roca por el claro. Hasta aquí el entusiasmo. Ash se quitó la chaqueta roja y la arrojó a un lado. Titán, necesitamos una tercera roca, aunque quizás un poquito más pequeña que las otras 2. Él dijo. Titán le dirigió una mirada perpleja pero obedeció de todos modos, sacando otro trozo de roca de la tierra y arrojándolo al suelo. Sabéis que no os pido que hagáis nada que yo no haría. Por eso estoy dispuesto a hacer esto si tú lo haces. Orión se estremeció y los ojos de Titán se abrieron en shock por su oferta. Los entrenadores no se ofrecieron simplemente a mover rocas. ¿Podemos hacer esto? ¿Ustedes están? Orión resopló y asintió con la cabeza. ¿Cómo podría negarse cuando Ash estaba dispuesto a hacer el trabajo él mismo? Orión cargó directamente contra la roca y empujó contra ella, empujando la roca hacia adelante. Ash hizo lo mismo y puso todo el peso de su cuerpo para empujar el trozo de tierra hacia adelante. Titán gruñó una serie de quejas en voz baja y cargó contra su roca, impulsado por el esfuerzo del resto de su equipo. Ash sonrió. Su plan estaba funcionando. ¿Cómo podrían no aceptar el desafío si él estaba dispuesto a aceptarlo y esforzarse? Su corazón se llenó de orgullo. Apreció el esfuerzo de Orión y Titán. Probablemente no lo sabían ahora, pero esto daría sus frutos. La próxima vez que se enfrentaran a enemigos físicos como Hangmo y Riorn de Gary, no serían ellos los que serían empujados. Sigue moviéndote, sigue conduciendo. Ash exclamó mientras todos empujaban las rocas más y más. Ash gimió mientras se dejaba caer al suelo y miraba hacia el cielo azul brillante. Mover una roca era mucho más agotador de lo que anticipaba, y mucho menos moverla tan lejos como lo habían hecho. Nunca se retractaría de la decisión de liderar a su equipo con el ejemplo, pero se dio cuenta de que le iba a costar. Definitivamente estaría dolido más tarde esa noche. Incluso ahora todos sus músculos palpitaban con un débil dolor. Orión le dio un codazo en el costado y Titán le refunfuñó. Déjenme languidecer y morir en paz aquí. Se lamentó. Orión lo empujó con la cabeza y lo puso boca abajo. Bien, me levanto, se rió. Orión arrojó una voluta de humo a la cara de Ash justo cuando lograba levantarse. Ash chisporroteó por los vapores inesperados y se tambaleó hacia atrás. Esto es abuso del entrenador, lo sabes, ¿verdad? Él murmuró. Orión resopló ante el comentario. Ríete ahora, pero no te reirás si los hago rodar las rocas por el claro otra vez. Los ojos de Titán se abrieron de miedo y la luz familiar de Iron Defense lo envolvió momentáneamente.
Miró de soslayo a Orión y le gruñó, reprendiéndolo por provocar a Ash aunque solo fuera por autoconservación. Ash se rió aún más. No te preocupes, Titán, no voy a dejar que ustedes hagan más entrenamiento de fuerza. Tengo algo más en mente para ti y Orión. Titán, regresaré en un segundo y trabajaremos en tu... Voy a hacer que Orión comience con las cosas en las que necesita trabajar, quiero que trabajes en tu precisión con Rotom hasta que yo regrese. Titán refunfuñó en reconocimiento. Ash dirigió su atención a Orión y le indicó al Ponita que lo siguiera. Orión galopó muy por delante de Ash y le resopló. Ash lo despidió mientras corría hacia el Ponita. Paciencia, dame un segundo, ¿quieres? Lo regañó, poniendo los ojos en blanco. Orión dejó caer la cabeza decepcionado y dejó escapar un relincho abatido que sonó como un chillido. ¿Tienes que ser tan dramático?, murmuró Ash, dándole una mirada incrédula. Tú y Aurora a veces podéis ser reinas del drama. Orión golpeó el suelo con sus cascos y lo fulminó con la mirada, claramente insultado por la acusación. No me mires así, sabes que tengo toda la razón. Orión resopló, mucho más fuerte que antes, y arrojó una columna de humo aceitoso al aire en señal de protesta. No es gran cosa y no voy a discutir sobre eso. Fue solo una observación. Además, se suponía que íbamos a concentrarnos en lo que quiero que trabajes y Titán me está esperando para recibir sus propias instrucciones. Orión le relinchó con un aire de impaciencia en su grito, apresurándolo a ir al grano. Muy bien, entonces noté el Hangmo de Gary, comenzó Ash, solo para ser interrumpido por un gruñido irritado. Los ojos de Orión se entrecerraron ante la mención del dragón y raspó el suelo con uno de sus cascos delanteros. Ash frunció el ceño. No se había dado cuenta de lo poco que le gustaba ese nombre a la Ponita, pero ciertamente tenía sentido dado el orgullo de Orión. No era frecuente que Orión fuera superado y aparentemente eso lo hacía sentir un poco resentido con el tipo dragón. Ash levantó las manos a la defensiva. Está bien, entonces no te gusta. ¿Puedes dejarme terminar al menos? Orión resopló, permitiendo de mala gana que Ash siguiera hablando. Gary entrenó a sus Pokémon para usar múltiples técnicas en conjunto. Sé que algunos de los entrenadores veteranos hacen esto con técnicas avanzadas, pero nunca se me ocurrió que se podía hacer eso con técnicas básicas y combinarlas. Si hubiera pensado en combinar técnicas básicas para crear técnicas más avanzadas, habría incorporado combos en el entrenamiento del equipo antes. Orión relinchó con impaciencia otra vez, apurando una vez más a Ash para ir al grano. Es por eso que vamos a trabajar en algo un poco diferente. Sé que has luchado en el pasado para generar la capa de energía utilizada en Skull Bash, ya que requiere un gran enfoque en aprovechar las habilidades mentales, pero creo que tenemos una manera de compensar eso. En lugar de generar una capa de energía completa, quiero que generes una capa de fuego intensa con una carga de llama de máxima potencia. Incluso si la capa de energía es más débil, el fuego lo compensará. Y podemos usarlo de esta manera hasta que puedas aprender a dominar técnicas que dependen de las artes mentales y el control de la energía. Lo llamaremos Blaze Rush. Orión relinchó con entusiasmo. Ash sonrió. ¿Listo para comenzar? Orión meneó la cabeza y cargó hacia adelante, cubriéndose con una extraña combinación de fuego mezclado con una burla de la capa de energía utilizada con Skull Bash. Lo tomaré como un sí. Con las instrucciones de Orión fuera del camino, Ash rápidamente volvió su atención a Titán. Orión podía arreglársela solo y siempre podía comprobar el progreso de Ponita más tarde. Titán era más joven que Aurora y Orión y necesitaba instrucción práctica. Titán especialmente necesitaría instrucciones para su próxima misión. Ash pensó que ya era hora de ver qué podía hacer el Larvitar con este Alrock y trabajar para enseñarle Scratch. Titán, gritó Ash mientras se acercaba al tipo de roca. El Larvitar se estremeció mientras movía su brazo hacia adelante para golpear el trozo de tierra frente a él, causando que el golpe no golpeara el centro de la masa de tierra y roca y se desviara violentamente hacia uno de los árboles. Los ojos de Ash se abrieron al ver un roble balanceándose y la enorme hendidura hecha en la corteza por la roca que se estrelló contra él. Titán refunfuñó disculpándose, bastante consternado por el hecho de que su ataque se había desviado de su curso y aún más horrorizado por lo que accidentalmente le había hecho al árbol. No es tu culpa, te distraí. Además, solo golpeaste un árbol. No es como si hubieras golpeado a alguien del equipo. Los ojos de Titán se abrieron con horror ante la idea e instintivamente se cubrió con defensa de hierro en pánico. Ash frunció el ceño. Quizás no sea el mejor enfoque. Poner ese pensamiento en su mente solo pareció empeorar las cosas.
Lo último que necesitaba era que Titán se viera a sí mismo como una amenaza para los demás. Muy bien, Titán, hay dos cosas que me interesa hacer. Quiero ver tu habilidad con este Alt Rock y quiero que empieces a usar Screech ya que te dará otra técnica de rango medio. Este Alt Rock debería ayudarnos, controla el campo de batalla y Screech tiene varios usos ofensivos y defensivos. Comenzó Ash. Empecemos con una Alt Rock. Titán refunfuñó de mala gana y pisoteó el suelo enviando débiles vibraciones a través de la tierra a su alrededor. Los ojos de Ash se abrieron cuando el suelo se movió y varios montículos comenzaron a sobresalir de la tierra solo para detenerse una vez que sobresalían unos centímetros del suelo. Ash resistió la tentación de darle la palma en la cara. Decepción. Era Rock Tomb otra vez. Titán todavía no era lo suficientemente pesado como para mover la tierra adecuadamente usando su peso. Puede que no haya visto mucho Alt Rock, pero definitivamente sabía que no era así como se suponía que debía verse. Se suponía que columnas de roca irregulares sobresaldrían del suelo alrededor del oponente. Ash tomó su Pokédex para acceder a la aplicación Movedex. Parecía que iban a tener que hacer algunos retoques. Hasta ahí llegó el trabajo en Screech hoy. Ash frunció el ceño. Estaba empezando a preguntarse si esto iba a funcionar. Todas sus propias versiones de Alt Rock no eran ni remotamente viables para la batalla y ciertamente no se parecían en absoluto a una verdadera Alt Rock. Titán, un intento más con Alt Rock. Vas a necesitar una roca más grande y tendrás que hacer que la roca se fragmente en pedazos más grandes. Instruyó Ash. Titán gruñó en reconocimiento mientras sacaba un enorme trozo de roca del suelo y lo dejaba caer frente a él. Echó su brazo derecho hacia atrás para golpearlo como lo hacía a menudo con Rock Tomb, pero clavó su puño en el centro para dividirlo en docenas de fragmentos de metralla afilada que llovieron sobre el suelo frente a Titán. Ash ladeó la cabeza. Supuso que era un comienzo, pero hubiera preferido que los fragmentos se hundieran en el suelo para seguir siendo un obstáculo en el campo de batalla. Los fragmentos de roca afilados que llovieron durante unos breves segundos no hicieron que el campo de batalla fuera difícil de navegar a largo plazo como una verdadera Alt Rock. Titán necesitaba más volumen y más peso, lo cual podía lograr aumentando su ingesta de alimentos. Ya lo había alentado a comer más piedra y tierra para aumentar de peso, pero aparentemente eso no estaba teniendo ningún efecto todavía. Ash bostezó mientras miraba al cielo. Tendrían que montar el campamento pronto cuando el sol comenzara a ponerse, pero aún necesitaba ocuparse de una última cosa. Titán, un par de repeticiones más del Alt Rock improvisado y terminaremos la noche. ¿Crees que podrás manejarlo mientras reviso a Aurora? Titán refunfuñó afirmativamente antes de repetir la técnica. Ash regresó con Aurora para comprobar su progreso en el control de su temperatura corporal. Se le puso la piel de gallina en los brazos y un escalofrío recorrió su columna. A juzgar por la temperatura más fría del aire cerca de Aurora, al menos había descubierto el primer paso del proceso. Aurora, ¿cómo va tu progreso en el entrenamiento? Comenzó a interrumpir su pregunta mientras se resbalaba y aterrizaba de espaldas con un fuerte ruido sordo. Aurora corrió a su lado presa del pánico y le dio un codazo con la nariz. Ash la despidió. Estoy bien, gimió, sentándose y frotándose la parte posterior de la cabeza tímidamente. Entonces, ¿has descubierto cómo congelar agua usando la temperatura de tu cuerpo? Aurora asintió y saltó hacia adelante patinando sobre el hielo para acercarse a Ash. La entrenadora de Payet sonrió y se rascó el cuello, ignorando el frío punzante que irradiaba el cuerpo de la Roland Bullpix. Y no estás soplando aire frío para congelar el agua, ¿verdad? Aurora lo miró insultada por la insinuación de que tomaría atajos y haría trampa. Ash levantó las manos a la defensiva. Tenía que asegurarme. Él exclamó. Aurora miró la botella de agua en la mochila de Ash y trotó hacia la mochila para agarrarla, llevándosela a Ash en su boca. Ash soltó una risita. Definitivamente se mantuvo firme en el hecho de que podía congelar cosas. Si bien tenía pocas razones para dudar de que ella hiciera la prueba, tal vez una demostración era exactamente lo que necesitaban. Ash tomó la botella de agua de Aurora y vertió una gran cantidad de agua en el suelo para crear un charco enorme. Muy bien, veamos qué puedes hacer, murmuró Ash. Aurora corrió hacia el medio del charco. Solo el aire frío que emanaba de su cuerpo provocó que muchas de las áreas por las que caminaba se congelaran a su paso. La Alolan Bullpix respiró hondo y cerró los ojos para concentrarse por una fracción de segundo. Ash se estremeció un poco más cuando sintió que la temperatura se hacía más fría a su alrededor.
En cuestión de segundos, el charco se congeló y creó una fina capa de hielo que cubrió el suelo. Ash no pudo evitar sonreír. Excelente trabajo, Aurora. Él sonrió. Se ve bien hasta ahora. Seguiremos trabajando en ello y veremos si podemos ampliar el área que cubre. Aurora asintió. Ash vertió más agua en el suelo para crear otro charco de agua incluso más grande que el anterior. Inténtalo de nuevo, le ordenó, lo que provocó que Aurora trotara hacia el centro del charco.